Muy buenos días, hermanos de Centro de Plenitud. Yo le bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Gracias al Señor que nos da el privilegio de dirigirnos a ustedes, de compartir una enseñanza, una palabra. Gracias al pastor Raúl que nos da esta maravillosa oportunidad también. Yo les bendigo y oremos al Señor para que Él tome control de este momento. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias. Bendecimos tu santo nombre y te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu tome el control de este tiempo y que esta palabra que compartimos con nuestros hermanos de Centro de Plenitud sea para crecimiento, para edificación, quede sembrada en nuestros corazones y nos permita fortalecernos para acometer las circunstancias que nos esperan en el año 2021. Gracias Padre Santo, nos disponemos en tu Espíritu en el nombre de Cristo Jesús. Nosotros estamos terminando el primer mes del año 2021. En esta fecha y en este tiempo que ha transcurrido del año 2021, nosotros tenemos que haber definido lo que vamos a sembrar. Tenemos que definir cómo lo vamos a sembrar, estar ya preparando el terreno para la siembra, como hemos venido hablando hasta acá. Pero algo muy importante es que nosotros tenemos que haber tenido claridad en referencia a nuestro Dios. Y por eso he colocado como título de la palabra, el Dios que opera en mi vida. Si hay algo importante en mi vida, en mis circunstancias, en mis procesos para el año 2021, es saber quién es el Dios que opera en mi vida. Saber cómo opera, cuándo opera, qué parte me corresponde a mí y qué cosa tengo que dejar a su soberanía y a su dirección. Yo tengo que saber claramente en el año 2021 el Dios que opera en mi vida. Nosotros, en este primer mes, seguramente, y si casi que sin exagerar, algunos ya estamos cansados, algunos estamos fatigados de no saber qué va a pasar y cuándo va a pasar. Nosotros pasamos un 2020 ante la sorpresa, ante las circunstancias nuevas, pero ahora iniciamos el 2021 con una situación compleja y difícil y cuando teníamos esperanzas por el tema de la vacunación aparecieron nuevas cepas, etcétera, etcétera, lo cual nos quitó como la idea de que esto podría solucionarse en corto tiempo. Y eso produce fatiga en nuestra vida. Eso produce cansancio en nuestro ser, tanto física, emocional y psicológicamente. Pero entonces yo tengo que tener claro el Dios que opera en mi vida para que yo entienda qué debo hacer, cómo lo debo hacer y fortalecerme en esa enseñanza, en esa guía del Espíritu Santo que me manifiesta cómo opera Dios en mi vida. Nosotros tenemos que saber quién es ese Dios. Y lo primero que nosotros debemos saber es que el Dios nuestro, el Dios en el que confiamos, el Dios en el que tenemos fe, es el Dios de la esperanza. Por eso, la palabra del Señor en esa oración de Pablo a los romanos es muy especial. Y dice en Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, Pablo nos está diciendo que en el 2021 abundemos en esperanza. Que nuestro Dios, que el Dios nuestro es el Dios de la esperanza. Y que esa seguridad de ese Dios de esperanza nos debe llenar de gozo y de paz en algo muy importante, en el creer, para que abundemos en esperanza y en el poder del Espíritu Santo. Entonces, el Dios que opera en mi vida, lo primero que me da es esperanza. Ese Dios que opera en mi vida
me llena de gozo y de alegría porque yo creo en Él y Él me llena de esperanza y me da el poder del Espíritu Santo para yo vivir el 2021. Quizás decirle a las personas en estas circunstancias, al que perdió un familiar, al que tiene un familiar en la clínica, al que no ha podido producir en el año 2020 y ahora en el 2021 tampoco, decirle que tenga esperanza y que reconozca ese Dios de esperanza en su vida, quizás es muy difícil. Y cuando uno le da a leer uno de estos versículos, quizás le digan a uno que pues claro, esos eran hombres de Dios, eran los discípulos, eran las personas que conocieron a Cristo, estaban fortalecidos, etcétera, etcétera. Pero yo soy un humano común y corriente, yo soy una persona del común, yo no tengo esas fortalezas, yo no tengo esas capacidades, yo me canso, me fatigo, me da miedo, me preocupo, me angustio porque no puedo producir por la enfermedad, por la familia. Entonces, es importante que nosotros metamos este versículo en el contexto en el que Pablo lo escribió. Y quiero que nos vayamos al proceso histórico porque es muy importante. A veces nosotros creemos que la Biblia ocurrió en circunstancias nada parecidas a las nuestras. Y quiero que vayamos al siglo primero, que es el tiempo de esta carta que Pablo escribe a los romanos. ¿Qué características tenía la iglesia que estaba en Roma? Había en la iglesia de Roma diferentes personas, judíos, gentiles, pero también había esclavos. O sea, que había un grupo de personas que todos los días estaban en servidumbre, que todos los días estaban en desesperanza porque estaban esclavos del imperio romano. Entonces, era una situación para personas que estaban sufriendo. Adicionalmente, el estar bajo el yugo de Roma significaba unas condiciones muy difíciles. La iglesia de ese tiempo estaba perseguida. Y en el siglo primero, si usted mira la historia, va a darse cuenta que en el siglo primero después de Cristo ocurrieron una serie de pandemias, de enfermedades que diezmaron la población tanto de Roma como de los países vecinos. No era fácil, o sea, no estamos hablando de una situación muy diferente a la nuestra, estamos hablando de una situación muy compleja y muy difícil en el siglo primero después de Cristo. Se parece en muchos aspectos a lo que nosotros estamos viviendo. Pero Pablo le dice a esa iglesia que confíe en ese Dios de esperanza, que confíe y crea en ese Dios de esperanza para que abundemos en esperanza, para que el Espíritu Santo nos entregue el poder de poder ejecutar las cosas en el 2021. Pero también nos dice que abundemos en esperanza porque nosotros somos la iglesia del Señor. Porque si nosotros, que somos la iglesia del Señor, no tenemos esperanza, ¿cómo llegará la esperanza a aquellos que no son parte de la iglesia del Señor? Porque la orden, por decirlo así, de Pablo, de que abundemos en esperanza, tanto ellos como nosotros, era que abundara de tal manera que nosotros fuéramos llenos de la esperanza y nosotros fuésemos los encargados de llevar esperanza al mundo. Esa es la tarea que nosotros tenemos en función de ese Dios que actúa en mi vida, que es el Dios de esperanza. Quiero que nosotros veamos qué clase de Dios tenemos también. En Génesis capítulo 16, versículo 13, dice la palabra: entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Este versículo habla de la historia de Agar, de Agar, perdón. Esta historia es la historia de la sierva, de la esclava de Abraham y de Sara, con la cual Abraham tuvo a Ismael. En este tiempo, por las circunstancias, Sara
por decirlo de alguna manera, humillaba o maltrataba a Agat. Entonces, nosotros vamos a ver una situación de una persona que huye estando embarazada y está desesperada. Su condición siempre ha sido la de esclavo, ahora huye de su ama. Pero el Señor, si usted lee el capítulo 16, le manda un ángel, le da instrucciones, le dice lo que tiene que hacer y le da una promesa para el futuro de su hijo. Y entonces esa esclava entiende que todo lo que ella estaba pasando estaba siendo visto por Dios. Esa es la seguridad que nosotros hoy debemos tener. Nosotros tenemos un Dios que actúa en nuestra vida, el Dios que se activa en nuestra vida, el Dios que trabaja en nuestra vida, el Dios que opera en mi vida, es un Dios que ve todo lo que me sucede. Entonces, cuando yo sé que tengo un Dios que ve todo lo que me sucede, entonces yo tengo la confianza de que Él va a intervenir en mi vida en justicia. Recordemos lo que en el Nuevo Testamento dice al respecto. Dice en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, el Dios que opera en mi vida es un Dios que me da esperanza. Es un Dios que lo ve todo y con eso garantiza que el Señor intervenga en mi vida. Pero también tengo un Dios que me ha prometido ayudarme a llevar la carga. Entonces tenemos tres elementos. Un Dios que opera en mi vida dándome esperanza. Un Dios que todo lo ve, que me da la garantía de que Él va a intervenir en mi vida en justicia. Pero también tengo un Dios que prometió llevar la carga. Dos versículos que me hablan de esa posibilidad y de esa promesa. Salmo 68:19 y la leo en la Biblia de lenguaje Biblia de las Américas, perdón. Dice, bendito sea el Señor, que cada día lleva nuestra carga, el Dios que es nuestra salvación. La palabra me está diciendo que tengo un Dios que no solamente me da esperanza, que no solamente ve lo que yo estoy sufriendo, sino que promete llevar la carga que yo tengo. Pero también, usted lo recordará en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Dice Jesucristo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, hasta este momento, ¿qué tenemos? Tenemos un Dios que opera en mi vida dándome esperanza y el poder del Espíritu Santo. Tengo un Dios que ve todo lo que yo paso, todo lo que yo sufro, lo cual me garantiza la intervención en mi vida. Pero también tengo un Dios que me ayuda a llevar la carga. Un Dios que me promete estar conmigo para ayudarme. Entonces, vamos a asumir el 2021 con la seguridad absoluta de que tenemos un Dios que opera en nuestra vida de manera muy especial. Pero nosotros tenemos un Dios también en el cual debemos tener fe y ser agradecidos. Nosotros no podemos caminar nuestra vida espiritual sin fe. Y no podemos caminar nuestra vida espiritual sin ser agradecidos. Por eso la palabra me dice en Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando
en acciones de gracias. La palabra me está diciendo que ese Dios que me da esperanza, que ese Dios que todo lo ve, que ese Dios que me promete ayudarme con la carga, es un Dios en el que debemos creer y al cual debemos ser agradecidos. Porque el agradecimiento trae varias cosas a mi vida. El tener fe y el tener agradecimiento trae contentamiento a mi vida. La palabra me dice en Hebreos capítulo 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Entonces, nosotros tenemos que tener fe en que Él va a estar con nosotros. Cuando Él dice, no nos desamparará, ¿qué quiere decir? Que no nos dejará a merced de las circunstancias del mundo, del enemigo o de las demás personas. Que no nos dejará, nos está garantizando su presencia en nuestra vida. Pero Él nos dice que ese proceso lo debemos vivir contentos con lo que tenemos. Si, como dice la palabra, si tenemos dónde dormir, dónde guarecernos, cómo alimentarnos, cómo protegernos, debemos estar contentos. Lo demás irá llegando por nuestra fe, por nuestro propio contentamiento y por nuestro agradecimiento y por la fe en el Señor. Entonces, el ser agradecidos y tener fe nos da contentamiento, pero también nos trae paz. La palabra del Señor dice en Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5:18. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros damos gracias al Señor por todo y en todo, viene la paz a nuestro corazón. No sé si usted ha tenido esa experiencia espiritual de presentarse al Señor, quizás con necesidades, quizás con faltantes, pero cuando usted empieza a darle gracias por lo que usted tiene, no solamente viene el contentamiento a su vida, sino que viene esa paz, esa tranquilidad de saber que usted puso sus necesidades, sus faltantes, lo que sucede en su vida, lo pone delante del Señor. Entonces, el tener fe y el ser agradecidos me da contentamiento, pero también me trae paz. Pero también me enseña a permanecer firme. El tener fe y el ser agradecido me enseña a estar firme. La palabra del Señor me dice en Primera de Corintios capítulo 15, versículos 57 y 58. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor. En la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Demos gracias, seamos agradecidos, porque el Señor nos va a dar la victoria a través de Jesucristo. Pero adicionalmente debemos estar firmes y constantes, trabajando en la obra del Señor, porque no es en vano trabajar para el Señor. El año 2020 nos dio lecciones muy complejas, muy difíciles. Nos dio lecciones en las que nos enseñó a no estar confiados en las circunstancias del mundo, en los sistemas, en los poderes, en las cosas que hasta ese momento considerábamos estables. Pero tiene que ser interesante que nosotros revisemos lo siguiente. Nosotros actuamos hasta el año 2019 de una manera. En el 2020 nos sorprendió la pandemia y tuvimos que reaccionar de manera, digamos, sin preparación a las circunstancias que estamos viviendo. Ahora entramos al 2021. Ahora nosotros no podemos seguir haciendo las mismas cosas que hacíamos antes. Ni podemos volver al mundo de atrás porque no existe. Entonces, nosotros tenemos que cambiar de modelo de actuación.
Pero yo tengo que recordar en el 2021 que yo tengo un Dios que opera en mi vida. Un Dios que me da esperanza. Un Dios que me entrega el poder del Espíritu Santo. Un Dios que lo ve todo y me garantiza su intervención. Un Dios que me ayuda a llevar la carga. Un Dios que si yo soy agradecido y tengo fe en Él, tendré contentamiento, tendré paz y tendré firmeza en el proceso de mi vida espiritual. Pero yo no puedo seguir en los modelos del pasado. Yo tengo que a través de la palabra y de la dirección del Espíritu Santo aprender a vivir dentro de estos parámetros. Estamos a 31 de enero del año 2021. Estamos terminando el mes de enero. Estamos frente a 11 meses en los cuales ya debemos saber cuáles son los parámetros de la forma en que opera Dios en mi vida. Yo tengo que tener fe y confianza en que el Dios que opera en mi vida me llevará por el camino correcto de la realización del triunfo y de la victoria. Nosotros debemos ser conscientes y conocer ese Dios que opera en nuestra vida. Pero usted lo tiene que conocer a través de la palabra, a través de escuchar al Espíritu Santo, a través de tener una vida espiritual de profunda oración en su intimidad, de restaurar su altar en el hogar, ese altar de oración, y de disponerse a sembrar las semillas de buenas obras en el 2021 para que alcancemos la victoria, el triunfo y la realización. Yo no sé usted, pero para mí yo tengo un Dios que opera en mi vida grandioso, espectacular, maravilloso. ¿Y sabe qué es lo más importante? Que ese Dios te ama y me ama. Y por ese amor estoy seguro y tengo fe de que Él nos llevará por el camino de la bendición, de la realización del triunfo y de la victoria. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, estamos aquí con nuestros hermanos de Centro de Plenitud. Te pedimos, Señor, que nos manifiestes tu presencia, esa manifestación del Dios que opera en nuestra vida, que ante nuestros ojos, ante nuestras circunstancias, ante nuestras situaciones, tú te manifiestes de manera evidente, porque estamos seguros que ese Dios que opera en nuestra vida nos llevará por el camino de la victoria y de la realización en el 2021. Sabemos que nos das esperanza. Sabemos, Señor, que tú ves todas las cosas y no nos vas a dejar ser tentados más allá de nuestras capacidades. Sabemos, Señor, que nos vas a ayudar la carga. Por lo tanto, agradecidos y teniendo fe, nos aprestamos a seguir viviendo estos 11 meses que faltan del 2021 con esa convicción y con esa seguridad de que el Dios que opera en mi vida es el Dios grande, maravilloso y poderoso, pero por sobre todas las cosas que tengo la certeza que me ama en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.